Continuamos con el capítulo 4 del libro de Primera de Pedro, y el Señor nos exhorta que así como Cristo ha padecido en la carne, nosotros también tenemos que armarnos con el mismo pensamiento de nosotros estar dispuestos a sufrir en la carne también. Habiendo nosotros muerto con Cristo, al haber nosotros aceptado a Cristo como nuestro Salvador y haber nacido de nuevo, debe en nosotros también haber este tipo de, esta misma mente que hubo en Cristo. Eso lo vemos claramente en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 10. Nos dice que tengamos la misma mente que hubo en Cristo. Nos habla también de que ya nosotros no vivimos, sino Cristo en nosotros. Gálatas 2:20, Romanos 6:11 también. Nosotros que hemos padecido con Cristo, vivimos ahora con Cristo. Y eso es una de las cosas que al nosotros tener este tipo de actitud, de disposición, eso nos guarda del pecado. Porque cuando estamos dispuestos, cuando nos consideramos muertos en Cristo Jesús, hemos terminado con el pecado. Rompemos una vez con Él y pues eso nos salvaguarda de nosotros pecar. Tenemos la opción de pecar todavía, pero ya no es una necesidad, ya no es algo, vamos a decir, que tú no puedas vencer con Cristo. Todo lo puedes con Cristo Jesús, tal y como dice la palabra en 1 Corintios 10, que nos habla de que no ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino toda aquella que nosotros podemos vencer en Cristo Jesús. Santiago nos dice también que no hay tentación que nosotros no podamos vencer con Cristo Jesús. Continúa hablándonos de versículo 2, que ya no tenemos que vivir nosotros en concupiscencias, sino a vivir haciendo la voluntad de Dios, porque versículo 3, basta ya el tiempo pasado para la forma en que vivíamos, de estar corriendo con aquellos que corren este tipo de vida. Cuando tú y yo la vivíamos, donde están los pecados, porque nosotros hemos vencido el pecado. Como Cristo lo venció en nosotros, ya nosotros no tenemos que cometer los pecados. La naturaleza del pecado en nosotros ha sido quebrantada, tenemos una nueva naturaleza, por ende no tenemos que vivir en los pecados que antes hacíamos. A la gente le parece extraño que ya no corramos con ellos, nos blasfeman, en otras palabras, nos ultrajan, como dice el versículo, pero ellos van a dar cuenta de sus acciones. Por aquel que va a estar preparado para juzgar los vivos y los muertos. ¿Por qué? Porque el versículo 6 nos dice que Él ya también ha predicado el Evangelio aún a los muertos. Ya los muertos, no te preocupes por los que ya murieron, porque ya Cristo les predicó en el momento que Cristo muere, todos los que habían muerto antes de Cristo, que habían tenido una oportunidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, con una conciencia limpia, tratando de hacer las cosas bien. Si era judío, pues cumpliendo los mandamientos, pues con esta conciencia limpia que nos habla el libro de Romanos capítulo 2. Entonces tenemos esas personas, Jesucristo desciende al Hades y allí entonces les predica el Evangelio. Ahora, a los espíritus encarcelados del capítulo 3, versículo 19, a ellos les predicó los espíritus encarcelados, no les predicó el Evangelio, o sea, no les predicó las buenas nuevas, las buenas noticias, sino que les predicó juicio, porque ellos habían visto a Dios y se rebelaron contra Dios. Pero aquellos seres humanos que habían tenido una conciencia limpia para con Dios, buscando en la luz que tenían en ese momento, entonces Jesucristo se honra por ellos, desciende al Seol, y aquellos esperamos que todos cuando vean a Cristo allí, habrían aceptado a Cristo como Salvador. De la misma manera, tú y yo ahora no vamos a esperar a los muertos, eso ya pasó, esa oportunidad, ese capítulo está cerrado. Ahora, de Cristo en adelante, de la resurrección en adelante, todos somos juzgados por el Cristo, las buenas noticias del Evangelio, hablada no por ángeles, sino por hombres y mujeres como tú y yo, que nosotros compartimos el Evangelio. Entonces, más el fin de todas las cosas se acerca, versículo 7, por lo tanto, sed sobrios y velad, atento pueblo, porque es fácil caer nosotros para atrás, patinar para atrás. Por lo tanto, dice que tengamos ferviente amor. El amor es algo que te cuida y que te guarda.
cuando tú perdonas al que te hace mal, cuando tú amas a tus enemigos, te estás tú mismo asegurando de tu salvación. La palabra dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Importante, cada uno según el don que ha recibido, lo administre como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso lo vimos en Efesios capítulo 3, versículo 10. Nos ha sido entregada una multiforme gracia y tenemos que ponerle en juego porque eso es amor. Nosotros dar de lo que Dios nos ha dado. Continuamos en el video número 2.